Hola a todos las personas que vayan a ver o escuchar este podcast en las diferentes plataformas. Hoy me encuentro con Martina. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una invitada, una joven interesada en la política. Martina, preséntate, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿qué tal? Hola a todos los que nos estarían escuchando en este momento. Mi nombre es Martina Reivan, tengo 17 años y efectivamente soy una joven interesada en la política y lógicamente en el bienestar de nuestra sociedad. Bueno, primero, para los que no sepan, bueno, no sé si te lo conté anteriormente. Te conocí primero que todo viendo en TikTok, tienes una cuenta de opinión política, social, ¿no? Con el video que hacías a la entrevista de Francisco Jiménez. Pero las personas que Claro, no uno de los sepan, exponentes. las personas que no sepan de qué estoy hablando, ella tuvo una entrevista con Francisco Jiménez en Instagram, por IGTV, IG Live, perdón, y le hiciste un comentario que le dijiste que se veía divino, pero o sea, que se veía bien, a eso te referías, ¿no? Claro, Y estábamos hablando de esto, de la conexión, lógicamente la virtualidad, y ahí es cuando él me pregunta, o sea, ¿sí me veo bien? Y yo, claro, se lo ve divino, y lógicamente se llegó a malinterpretar hasta cierto punto y me causó bastante gracia y decidí subirlo a TikTok. bueno, primero que todo, quisiera saber de dónde nació tu interés en la política. O sea, eres una chica de 17 años. ¿De dónde nació este interés por la política, por la cosa pública? Algo que realmente no es muy común en los jóvenes y más que todo en los jóvenes, no sé si ya estés en la universidad, no lo sé todavía, pero muchas veces a la juventud le empieza a interesar la política desde la universidad. Cuéntame, ¿desde dónde tú empezaste con este interés en la política? Bueno, te comento, esto empezó hace más o menos 2 años. Yo estaba en quinto curso, segundo de bachillerato, y entro a estos llamados modelos de Naciones Unidas. Yo inicio interesándome por la política internacional y eso es lo que me lleva a conocer más de la política y la coyuntura que se vive en nuestro país. En base a eso me voy investigando, comienzo a escuchar las noticias de forma, digamos que más profunda, ahonda en los distintos temas y eso hace que realmente eh, entienda que la política no es algo alejado a nosotros como ciudadanos, sino que la ciudadanía es la política en sí. Mencionaste las Naciones Unidas y quisiera comenzar este podcast topando el tema de Rosalía Arteaga. Ya tuve una breve entrevista con ella, bueno, he tenido, gracias a Dios, dos entrevistas, una mediante la universidad y otra por el podcast. Una persona muy, muy inteligente, con un gran recorrido, un gran currículum. Y hoy me desperté viendo Twitter la nueva noticia que está nominada para ser secretaria general de las Naciones Unidas. Sería la primera mujer siendo secretaria general de Naciones Unidas y la primera ecuatoriana. ¿Qué tal te parece esto? ¿Qué tal de lo que sabes de Rosalía Arteaga? ¿Qué comentario tienes de esto? Bueno, la nominación a mí me parece un mérito, no por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de que es capaz y también es ecuatoriana. Esto de la paridad de género en los distintos organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, me parece algo que se ha visto exagerado hasta cierto punto, llegando a delimitar cuál es el porcentaje que las mujeres debemos de, digamos que, cubrir en ciertos lugares, empresas, estados y gobiernos. En este caso, el organismo de las Naciones Unidas hasta el momento ha estado, digamos que, regido bajo la Secretaría de Antonio Guterres, pero me parecería un gran cambio el hecho de que una mujer como Rosalía Arteaga, una mujer inteligente que ha tenido curso y, digamos, trayectoria dentro de la política, dentro del área social, llegue a este puesto. Sabes, mira, cuando la entrevisté, la breve entrevista que tuve con ella, me contó que actualmente, en los últimos años, la ofrecieron para candidatura de vicepresidencia, para candidatura de alcaldía, ya sea en Cuenca y en Quito, pero no aceptó. Y algo lo que me lleva a pensar es que las mujeres en sí son muy poco participativas en la política, ya sea porque no se las toma en cuenta o porque no quieran participar. Podemos ver el caso este de las actuales elecciones que tuvimos pasadas, donde solo tuvimos una candidata a presidenta,
si no me equivoco. Sí, fue una, que fue por Alianza País, y una o dos candidatas a vicepresidentas. ¿Tú, ¿Tú por qué crees que es esta falta no sé si sea de interés, pero más que todo de participación sobre las mujeres en la política? Porque, como te digo, alcaldesas no sé muchas, bueno, Cintia Viteri, reconocido a nivel nacional, pero a los 200 y pico de cantones no sé cuántas alcaldesas hay a nivel nacional, pero no creo que sea una equiparación 60-40 con los hombres o mucho menos. De lo que sé es que a partir de las elecciones del 2025 va a ser obligatorio que una mujer esté en el binomio presidencial. Claro, realmente esto de la participación política femenina es un tema que hay que ver, digamos, una perspectiva supranacional. El hecho de que se haya presentado solo una candidata a presidencia y dos candidatas a la vicepresidencia no es que nos debe sorprender. Lo que nos debe sorprender en sí son los 16 binomios presidenciales. No considero que exista una falta de interés o falta de espacio hacia las mujeres dentro de esta área, pero sí el hecho de que la política es un juego sucio, es un juego difícil, para el cual nuestra sociedad, no como sociedad patriarcal ni tradicional, simplemente nuestra sociedad con una cultura bastante baja, bastante ignorante, no está preparada para asumir o para, digamos que, tomar la trayectoria de seguir un curso político. En este caso, las mujeres que han llegado a desempeñar distintos roles han sido juzgadas de sobremanera. Por lo tanto, yo entendería que no es falta de interés ni falta de plaza o oportunidad, es el hecho de manifestarse o de lo contrario, establecer sus iniciativas y todo como por su lado, sin ensuciarse las manos de lo que es la política corrupta del Ecuador. Mencionaste algo que lo voy a decir con mis palabras. Aquí en Ecuador, y creo que se puede decir en muchos países de Latinoamérica y del mundo, hay una falta de educación cultural y política, ¿ya? Que nos lleva a todo lo que hemos tenido, lo que tuvimos hace tiempo atrás con Correa, de elegir un candidato, eh, como digo en todos los podcasts, es opinión personal, ¿no? Un candidato populista con un mensaje que llega a las masas, pero un mensaje vacío, ¿ya? Para las próximas elecciones se comenta que podríamos tener unos tres candidatos presidenciales potenciales, ¿no? Que se ven, aunque sea preparados, que serían Sonne Holzner, Freile y Herbas. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, realmente yo considero que, bueno, la formación política, la cultura es algo que se debe instaurar desde los colegios, desde las escuelas, irlo poco a poco insertando dentro de la sociedad sin el famoso adoctrinamiento. En base a eso y los tres nombres que se van postulando, que es lo que a la gente le gustaría ver en una próxima papeleta, realmente es algo bastante bueno saber que estos tres posibles candidatos o prospectos políticos tienen su apoyo, tienen un futuro dentro de, lógicamente, las elecciones presidenciales, o al menos lo que se conversa de esto, y pues siempre la diversidad va a ser buena. Personas como Otto Sonnenholzner o Pedro Freile tienen una imagen bastante limpia, asimismo como han desarrollado sus distintos planes de acción, en donde siguen ayudando a la comunidad, siguen permaneciendo en el área social, política, lo que realmente hace que enfaticen más con el pueblo y dejen, en cierta manera, de ser populares. Y con popular me refiero a seguir propuestas que no los identifican por el simple hecho de ganar votos. Entonces creo que esto de entender no solo los intereses del pueblo, sino proponer cuál sería la propuesta que los beneficie, que desarrolle un bienestar, es netamente lo que deberían pensar para incursionar en la política más adelante. Hablando de esos tres posibles candidatos, que, bueno, los tres han dicho,
que les interesaría en un futuro, bueno, hablando netamente de Sonne Hosner, que es que gustaría en un futuro llevar una candidatura presidencial y de los otros dos candidatos que, bueno, han dicho públicamente que sí estarían interesados en participar en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué te pareció a ti la campaña de Javier Herbas? Le he preguntado, he conversado con bastantes personas, más que todo personas adultas, personas de 30 para arriba, y tienen una perspectiva un poco vacía, por decirlo así, dado que mayormente su campaña fue por redes sociales, inicialmente por TikTok, y después, bueno, ya se fue expandiendo hasta que la gente lo fue conociendo. Pero él sale de la 12, la Izquierda Democrática, un partido que probablemente yo no lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdes, de lo que llevo de memoria, porque es un partido de los partidos clásicos del país, pero que desaparecieron. ¿Qué tal te pareció esta campaña de Herbas? Bueno, realmente, a ver, para ser sinceros, yo no tenía TikTok, o sea, yo lo había utilizado en algún momento de la cuarentena y lo volví a descargar, de hecho, después del debate presidencial para conocer esto, este furor de Javier Herbas, ¿no? Bueno, para comenzar, Izquierda Democrática da un giro completo, porque Izquierda Democrática no es la misma, no es el mismo partido que Rodrigo Borges encabezaba al que ahorita Javier Herbas está encabezando. Por Obviamente. lo tanto, creo que esa modernización que existe de no solo las estrategias, sino también de los intereses del mismo partido, fue algo bastante interesante que llama la atención, que es disruptivo, que la gente, y en particular el segmento juvenil, le agrada por el hecho de que es joven, se presenta abierto a nuevas ideas, y eso es lo que quieren, digamos que las iniciativas que se han desarrollado en los últimos años. En sí, la campaña, por ejemplo, hablando de las redes sociales como en Instagram o en TikTok, me parece algo interesante, me parece algo bastante bueno para llegar a cierto sector, como decía, a cierto segmento juvenil, pero realmente hay que pensar, las personas que, bueno, ahora todo el mundo tiene un celular, o se puede, digamos que generalizar hasta cierto punto eso, pero realmente, ¿quién es la gente que vota? O sea, la gente que vota no es un segmento juvenil netamente. Hay muchos jóvenes que apoyaban a Herbas desde redes sociales, sin embargo, no tenían 16 años para emitir su voto facultativo. Entonces, creo que se perdió mucho y que Herbas hubiera podido llegar a un mejor puesto con un poco más de labor de campo, pero me pareció bastante interesante esto de que luego de que llegamos a esta segunda vuelta, uno de los candidatos, Guillermo Lasso, tuvo que adaptarse ante estos cambios y ante esta buena acogida que tuvo la aplicación de TikTok frente a los ciudadanos jóvenes, juveniles, en torno a estas elecciones y campañas, lógicamente, electorales. Mencionando la campaña de Lazo, podemos ver al menos yo veo una gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda, en marketing, en todo, completamente. En la primera vuelta, Guillermo Lazo era todavía un poco más, seguía siendo Guillermo Lazo, seguía siendo conservador, seguía siendo conservador dentro de lo que él es, cabe recalcar, ¿no? Eh, Siguiendo esta línea política y marketing político nacional que se han llevado en los últimos años. No sé cuál sea tu opinión, pero a partir de la segunda, de que pasó a segunda vuelta, hasta las publicidades que tú veías en las calles ya era diferente. O sea, te das cuenta que ya los asesores, se habrá cambiado asesor, no tengo realmente idea, pero ya empezaron a publicitarlo de una manera diferente. Empezó a usar estas aplicaciones como TikTok, como Instagram, como Twitter, haciendo la estrategia de Herbas. ¿Ya? ¿Cuál era? Herbas, yo me acuerdo que en TikTok le comentaban el video y él te respondía. O sea, hace que la gente se personifique con él y su campaña. Te llegas de una forma realmente eh, insignificante porque es responder un comentario, no es que no está haciendo nada más, pero le da importancia a la persona. Y eso es lo que empezó a hacer Guillermo Lazo, algo que no lo había hecho, no, en la primera campaña, en la primera vuelta no lo hizo. Y empezó a usar TikTok, pero más a su manera. No, bueno, hizo unos cuantos bailes, dos o tres, si no me equivoco.
uno con Eduardo Marur y otro de que ya está en la segunda vuelta y uno más creo, pero usó TikTok de una manera informativa, dado que a diferencia de Herbas, él no necesitaba conocerse, él no necesitaba hacer bailar o vestirse como mujer o andar en un scooter o hacer cualquier cosa que sea un trending. O sea, él ya era conocido, él ya es conocido. Lo que necesitaba es hacer llegar sus propuestas o información a la nueva, a la generación más joven. Realmente para mí es una gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Y algo que le he preguntado a todas las personas que he entrevistado es, para ti en la primera vuelta, ¿la alianza con el Partido Social Cristiano afectó al Lazo, lo benefició o realmente dio igual? Bueno, realmente, en primer lugar, sí existió un cambio súper grande, súper evidente de enfoque de la primera y segunda vuelta. Guillermo Lazo, su equipo de asesores se dio cuenta de que cometieron un grave error al no ser populares, al no seguir esta nueva tendencia, al realmente, no es oponerse al cambio, pero sí ser reacio al cambio frente a las nuevas tecnologías. De tu pregunta, yo considero que en la primera vuelta el apoyo que tuvo con el Partido Social Cristiano pudo afectar, pero no en un porcentaje como nos hubiéramos imaginado. Recordemos que el Partido Social Cristiano tiene muchísima resistencia en la sierra y en la Amazonía, y más que todo en la sierra, por lógicamente comentarios que ha emitido su líder Jaime Nebot. Pero realmente en el sector costa, que es donde se concentra, no hubo ni un apego muy evidente, ni de lo contrario una, digamos que una consecuencia negativa que también haya hecho ver como fue un error por completo. Creo que más fue un arreglo de intereses. Lógicamente el Partido Social Cristiano no se quiere deslindar del poder, es normal el hecho de que un partido ya establecido tantas décadas dentro del Ecuador, lógicamente no pierda su influencia dentro del gabinete. Y bueno, yo creo que el hecho, bueno, y ya se lo ha dicho en múltiples ocasiones, que en la segunda vuelta, el hecho de que Jaime Nebot no haya emitido una sola palabra, no haya emitido un juicio, es algo que benefició a Lazo sin duda alguna. Y cualquier persona consciente de todo este trayecto electoral que hubo, se hubiera podido dar cuenta de eso, a diferencia de Rafael Correa con sus comentarios que realmente afectaron la campaña de Andrés Arauz. ¿Sabes? Son los líderes o las personas que están atrás de las campañas, los que mencionaste, Nebot por el lado de Lazo y Correa por el lado de Arauz. Eh, lo que a mí me pareció realmente una sorpresa, te lo digo, fue Yacu Pérez o Carlos Pérez, no sé cómo lo quieres llamar tú, Yacu, Carlos, lo mismo. Eh, casi un 20%, un 19,8%. Yo al menos nunca esperé, o sea, si yo decía, hay un candidato que no va a la segunda vuelta, yo realmente creía que era Herbas. Ya. Nunca lo vi a Yacu ni cerca. Ya. Pero lo que él hizo bien, pensando, me imagino, a futuro, fue su prefectura en el Azuay, que de los comentarios gente del Azuay, él tuvo un manejo muy bueno durante la prefectura, que creo que ahí es donde empezó manejando su campaña presidencial, 2 años antes. ¿Qué tal te parece esta sorpresa? Para mí fue realmente más que el mismo Herbas, ¿ya? Fue Yacu haber alcanzado Lazo, haber conseguido un 20%, que para hacer su primera campaña presidencial no estuvo nada mal. Claro, realmente el desarrollo y el apoyo que tiene Yacu Pérez es algo que sale de la nada, puesto que dentro de, digamos, nuestro conocimiento un poco más social, en base a que somos jóvenes, ¿por qué nos comunicamos? Por redes sociales, de ahí es donde extraemos la información, a diferencia de que dentro de las redes sociales no es donde los diferentes manifestantes que apoyan a Yacu Pérez se encuentran. Los manifestantes indígenas de los diferentes sindicatos normalmente no muestran una gran, digamos que, alegoría en las redes sociales.
a diferencia de los lógicamente progresistas o los que más relacionados están a la izquierda, que son muy mediáticos, que se pronuncian en redes sociales fuertísimo, que siempre están dentro de hashtags que están en tendencia y este tipo de cosas. Por lo tanto, la verdad es que no me sorprendió el hecho de que haya obtenido este número y que se esté peleando, bueno, en ese momento, la segunda vuelta con Guillermo Lasso. Y de hecho sí pensé y hasta el último auguré para que Yacu Pérez pase a la segunda vuelta porque se me hacía muchísimo más complicado o con un margen de error más amplio el hecho de su de su tal vez victoria, posible posible victoria. victoria en la segunda vuelta electoral. Yo realmente estaba bastante asustada por eso, pero a la final creo que también supo manejar una campaña bastante buena, porque no solo es el hecho de que fue como representación de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, sino que también adaptó ciertas de los intereses medioambientales, por ejemplo, como el cuidado del agua, que en eso se fundamentó su campaña, que realmente hacen ruido y convocan a gente joven que asimismo apostó por Yacu Pérez. Yaku ascendió muy rápido, pero conjunto con Pachacuti, que es un partido también emblemático del país, pero que no ha tenido mucho protagonismo últimamente, aparte de lo de Yaku. Pero, ¿sabes? Pero en opinión personal, de nuevo, creo que su desesperación por llegar a segunda vuelta, ya sea legal, de que haya llegado o no, de que le hayan hecho fraude o no, creo que las vías o las formas de él tratar de llegar a esta segunda vuelta, hablando con los jueces del TC, emitiendo comentarios que no debía, creo que, después de esto, que un miembro del Pachacuti, creo que es de la CONAIE, Jaime Vargas, afianza su alianza con Arauz, fue un golpe duro a la credibilidad del partido y de Yaco, porque estamos hablando que sus organizaciones aliadas estaban pactando contra Lazo, que realmente, aunque no le haya gustado a él, a todos, toda la contra realmente, le beneficiaba que gane Guillermo Lazo. Claro, lo que yo considero es algo bastante parecido, el hecho de no aceptar esta pérdida, haya o no sido democrática, creo que sí, lógicamente le llega a afectar bastante por este crecimiento que tiene del apoyo, esto que tal vez ni él mismo se lo esperaba que podía llegar a segunda vuelta, sino tal vez para hacer sonar su nombre. Algo también que hay que tener en consideración es que aunque el partido Pachacutic no se pronuncie, digamos, tan fuerte en otras provincias que más allá de provincias en su mayoría de la Amazonía o algunas de la sierra, es el hecho de que queda sonando o queda pendiente después de octubre de 2019. El partido Pachacutic lidera todo eso, lógicamente de la mano de su dirigente Jaime Vargas, que luego aparentemente al mostrar su apoyo con Andrés Arauz lo tildan de traicionero. Sin embargo, existe, digamos que una contraposición, pues Yacu Pérez comienza con esta campaña por el voto nulo, que realmente es algo antidemocrático, no por el hecho de que no se pueda votar nulo, sino por el hecho de que si ya se estableció por el TCE que él no va a asumir un puesto, digamos, en la segunda vuelta electoral, pues let it be, o sea, ya iba a tener que suceder algo y para eso no está apoyando a ningún candidato, que lógicamente es válido, pero a la vez está perjudicando la democracia y al correcto funcionamiento de la misma. Y es extraño el hecho de que a pesar, no sé si no hubo una buena comunicación con Virna Cedeño, su binomio presidencial, la cual mencionó públicamente que su apoyo era hacia Guillermo Lasso, y no porque lógicamente Guillermo Lasso sea de su agrado, sino por el hecho de no dejar ganar al correísmo. Es que, a ver, seamos realistas, el voto nulo no iba a perjudicar a Andrés Arauz en su gran mayoría. O sea, la gente que votó por Yacu Pérez votó
porque no quería votar por Guillermo Lasso y porque estaba en contra. Aparte, gente que sí lo seguía, pero es gente que está en contra del correísmo y gente que no quería votar por Guillermo Lasso, gente de la Sierra que convenció con su discurso. Entonces, apoyar al voto nulo era realmente quitarle votos a Lasso, mayormente. Y lo pudimos reflejar en varias ciudades de la Sierra, donde el nulo era el segundo voto y después iba Arauz. No sé si revisaste, pero en varias ciudades, en Azuay, perdón, en Cuenca, primero fue Lazo, después el nulo y después Andrés Arauz. O sea, si llegamos a sumar todo esto, capaz el margen hubiera sido mayor del 4,7% que fue, si no me equivoco. Claro, creo que Yacu Pérez tuvo una fuerte convocatoria y esto de apoyar el voto nulo por sus simpatizantes más fieles fue adoptado. Más allá de decir si estuve a favor o en contra, que ya dije que estuve en contra, lógicamente, de esta campaña, es el hecho de que aún así no se posicionó en contra de un gobierno que lo maltrató, no solo él, sino también a su esposa, arrastrándolos, ni tampoco a favor del banquero que tanto daño ha hecho, en teoría, en alianza con el Partido Social Cristiano, que repetimos la misma historia. O sea, Jaime Nebot hizo comentarios muy fuera de lugar en octubre de 2019 que hacen que surja este rechazo indigenista hacia el partido del Partido Social Cristiano, de la mano con su alianza con Creo. Por lo tanto, realmente es algo de análisis, es algo de estudio, de reflexión, toda esta influencia que ha tenido Yacu Pérez, y no me sorprendería verlo en las siguientes elecciones, ni estableciendo una postura fuerte, digamos, de oposición o tal vez de crítica en el gobierno actual. Comentaste lo del comentario, por la redundancia, de Jaime Nebot. Y esto me lleva al fanatismo que hay aquí en Ecuador y al radicalismo que hay aquí en Ecuador. Las dos. Fanatismo de Rafael Correa, ¿ya? Porque no es fanatismo de izquierda, no es fanatismo socialista, comunista, no es fanatismo correísta, porque si al día de mañana, es decir, Jaime Nebot, Rafael Correa, se le ocurre tener propuestas más de centro, como unas cuantas las tuvo, o trató de reivindicar a su candidato Arauz a un poco más al centro, no tan arraigado a la izquierda, para poder captar un poco más de votos. Seguían siendo izquierda, pero no tan radicales, o esto trataron de demostrarlo. Y por el otro lado, eh, la derecha, o si se puede llamar derecha realmente, como el comentario que hizo Nebot y todo su partido. Conozco bastante gente adulta, más que todo adulta, que dice la 6 todo. O sea, si mañana sacan yo qué sé, un perro de candidato, votan por la 6. ¿Ya? No digo que, yo qué sé, el perro no se merezca ser candidato. Puede ser. Pero un ejemplo es el, el ex prefecto de, de Guayas. Perdóname, no juzgo a los futbolistas, pero no creo que él haya tenido una preparación política, ¿ya? Para poder llegar a ser prefecto. Y eso que ya tenía, ya tuvo, y eso que estuvo en varios partidos, cabe recalcar, antes de estar en la 6. Un recorrido amplio por varios partidos. Entonces, es lo que me lleva a este fanatismo. Yo no, lo digo abiertamente, yo no voté por las 6 cuando fueron seccionales, ni cuando Cintia se lo presidenta. Hay ciertas cosas que personalmente no me gustan de las 6 y otras que sí. Pero actualmente para mí la 6, a pesar del fanatismo que tiene, ya no es la misma 6 que era hace unos 20 años. Y ya el correísmo no es el mismo correísmo que es hace unos 10 años. El fanatismo aquí sigue fuerte porque un 35%, 32% de Arauz es hartísimo. Y que en Guayas, candidato desde no sé cuántos, 20 o 30 años que lleva las 6 de 20 y pico de años, perdón, que lleva las 6 de alcaldía manejando lo que es Guayas, creo que eso
No digo que no hayan hecho obras, tanto de los dos lados, porque se hicieron obras, ya sea del correísmo, ya sea del Partido Social Cristiano, pero se lleva a un fanatismo, porque me acuerdo que para las seccionales del 2017, si no me equivoco, 2019, para la prefectura habían mejores candidatos, muchos mejores. Una que era mujer, no voy a mencionar el nombre porque capaz gente no le agrade lo que la persona, pero había mejores candidatos. Y eso es lo que lleva el fanatismo. Y hay gente que decía, para alcalde voto por la 6, para presidente voto por la 35, para el alcalde voto por Nebot, para el presidente voto por Correa. O sea, no sé hasta cuándo realmente vamos a tener este fanatismo aquí en el país. Bueno, Obviamente es dentro del falta de pana, protección, perdón, es no, no falta te preocupes. de preparación, falta de información de la gente, que lo primero que ve, lo más bonito que ve o lo que siempre ve es lo que llega a escoger. Claro, esto de haber tenido en mente tantos años que la lucha siempre era Partido Social Cristiano, en este caso Alianza País, por ahí que se metía Creo, es lo que realmente hace que la gente se canse y en estas elecciones, lógicamente, lleguen estos nuevos partidos, bueno, no nuevos partidos, sino nuevos personajes en partidos antiguos que, lógicamente, sobresalen y se presentan en estas elecciones presidenciales. Lo que hablabas de la radicalidad es algo importante de recalcar, el hecho de que nuestro país, nuestra ciudadanía no vota por ideologías ni se rige por ideologías. Nuestra ciudadanía se rige por personajes. ¿Quién es el personaje que representa en teoría lo que la gente piensa que es izquierda? Rafael Correa. Sin embargo, Rafael Correa, en sus años de gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Correctamente hubo una intervención, incorrectamente hubo una intervención muchísimo más pesada de parte del Estado, de parte del gobierno, en este caso de la institución ejecutiva, hacia todo el área de la sociedad, específicamente economía, cultura y el área, digamos, social. Esto hace al mismo tiempo que no exista dentro de los valores, dentro de la moralidad, libertades que por lo general la izquierda suele predicar. Es decir, la izquierda suele abogar más conscientemente por el medio ambiente que la derecha. Eso es lo que se tendría entendido. ¿Por qué? Porque la derecha apoya la industrialización, el libre comercio, entre otras, mientras que la izquierda la izquierda, entre comillas, que vivimos con Rafael Correa, se dedicó a explotar todos los recursos, también a explotar a las personas y a no respetar como que el libre albedrío que tanto predicaban. Frente a esto, también hay que hacer énfasis en que el Partido Social Cristiano, la 6, no es la misma con Jaime Nebot que fue hace tantos años, desde el 2000, que lo que era con León Febres Cordero. O sea, jamás se va a poder comparar el tipo de liderazgo que han tenido los diferentes exponentes políticos que netamente hacen caer en cuenta que nuestra sociedad es ignorante de educación y civilidad. La educación, la civilidad que va de la mano de los valores y todo esto, el compromiso cívico es algo que se debe trabajar hartísimo, el hecho de informarse que muy aparte de que existan ideologías, digamos, antagónicas, como lo son la derecha y la izquierda, es el hecho de saber qué es lo que quiere la sociedad. Que el hecho de que quiera, digamos, porque lógicamente me beneficia más que la gasolina me cueste menos, al mismo tiempo yo tengo que saber por qué me va a costar menos. Ah, es porque con mis impuestos yo la estoy subsidiando, no es que me la Exacto. estén regalando, ni es porque el gobierno sea bueno y gracias. Por lo tanto, creo que esa falta de conocimiento es lo que resulta en la crisis, no solo social que existe, sino también económica, en las distintas manifestaciones, en un sinnúmero de cosas que podrían haberse evitado, podrían evitarse con una reestructuración educativa y lógicamente cultural de nuestro país. ¿Sabes? Algo rápido para ya dejar el tema de las 6, o principalmente el tema de las 6, de lo que yo sé, ¿no? Empezamos con León Febres Cordero, Jaime Nebot, se podría decir que ahora Cintia Viteri. ¿Quién viene después, según tú? Es muy complicada la pregunta. Tal vez
hace un año te hubiera podido decir que sí, efectivamente Cynthia va a subir a este trono, va a ascender, pero últimamente todos nos hemos dado cuenta que Cynthia estaba involucrada en conflictos no que ella ha provocado, sino que ella ha dejado provocar. Con esto me refiero a lo siguiente. Cynthia Viteri asume una alcaldía que lógicamente sigue regida por Jaime Nebot. Jaime Nebot, todos lo sabemos, sigue siendo el líder del Partido Social Cristiano, es quien da las órdenes más directas hacia Cynthia Viteri, quien es la representante, quien lo comunica, ¿no? Pero realmente lo que se ha visto, más allá de que si pinta el muro por tantos millones, o que si no les paga a los autores o no los reconoce, o todo esto. O lo del avión, si no te acuerdas, el año pasado, que no dejó Lo aterrizar un del avión avión de con España, los un carros humanitario. blindados, correcto, con los carros blindados en la autopista. O sea, es un sinnúmero de cosas que va sumando, va sumando, va sumando y le va quitando el liderazgo. Las personas ya no quieren a esa Cynthia Viteri que cree que lo puede todo contra el mundo. O cuando llega la entrevista con Carlos Andrés Vera y comienza, no, que ya tenemos todo hecho para que las vacunas lleguen y nosotros negociamos gracias a la alcaldía de Guayaquil. No es así, porque la alcaldía de Guayaquil, aunque tenga el peso que tiene al ser la capital económica del país, no puede tomar ese tipo de decisiones que lógicamente hacen que se arrincone una ciudadanía, se arrincone un gobierno, lo cual no puede suceder. Así el gobierno sea ineficiente como lo es, realmente hay que respetar ciertos límites. Para finalizar y dar mi opinión en torno a esto, creo que Cynthia se está deslindando mucho de los intereses que tiene el Partido Social Cristiano. Y esto se ha podido ver de acuerdo a los distintos despidos que ha habido de gente dentro de su equipo, en donde Cynthia, por optar por ser más empática con quienes podrían votar por ella más adelante, que son los jóvenes, ¿mediante qué? Contratos a gente más joven. Entonces, votamos a la gente, digamos, de la vieja guardia, que tal vez no se lleva tanto con la tecnología, y vamos incluyendo a influencers, a gente que sabe manejar esto de redes. Ella es una influencer y no me parece mal. No me parece mal que sea una persona mediática, que comparta su vida privada. La verdad es que a mí no me agrada, pero tampoco es que me desagrada. Simplemente lo veo como algo normal, como algo que va a tener que suceder. Porque tal vez ella rompió esquemas presentándose súper street style, con sus zapatos cerrados, zapatos bajos, o de lo contrario, usando una falda larga y tacos. O sea, es Que no realmente su tiene nada estilo, mal, es su por si acaso. esencia. No tiene nada mal. Nada de malo, exacto. Es su esencia, y eso va a hacer que el próximo alcalde o alcaldesa, en este caso, que yo dudo mucho que ella, en caso de postularse, gane nuevamente una alcaldía por todo esto que ha venido sucediendo, va a tener un gran reto en el momento de transparentar sus acciones. Porque nosotros sabemos que Cynthia boxea, que se rompió el hombro, Dios mío, algo le pasó ahí. Sabemos que tiene como 5 hijos, entonces todo. Nosotros sabemos de su vida privada porque ella lo ha permitido. Entonces, en este momento, yo considero que ella se ha deslindado en sí de este tradicionalismo, esta medio, digamos, tendencia conservadora que siempre ha caracterizado al Partido Social Cristiano, pero realmente ya es momento de ver cuáles son las nuevas estrategias en caso de que se postule nuevamente para la alcaldía. ¿Sabes? Algo que se dice mucho en redes sociales, que es conocido, es lo de Otto Sonnenholzner, supuestamente con el interés del Partido Social Cristiano. Algo que lo comenté en el podcast pasado, que hicimos el análisis sobre las elecciones y todo lo que fue, es que Otto Sonnenholzner no tiene el carácter, no es el tipo de molde, si se lo puede decir así, que es un social cristiano. O sea, un social cristiano un personaje, ya sea hombre o mujer. Lo hemos visto con Cynthia Viteri, con Cristina Reyes, con Jaime Nebot, hasta con el vicealcalde, que realmente no perfila mucho, pero tienen ese carácter fuerte, ese carácter aguerrido, como hacen llamar madera de guerrero. Pero Otto Sonnenholzner es un tanto más polite, por decirlo así, ¿no? Es más tranquilo, más medido con sus palabras. Podría ser capaz un futuro diferente al social cristiano, capaz se reinventen y mejoren todo lo que están haciendo ahora.
puede ser si para coger, digamos, que esta popularidad que ha ganado Otto Sonnenholster se adhiere a este partido, cambie la imagen, porque eso es lo que resultaría. Ya sabemos que ahora no nos regimos por partidos, a pesar del peso que tiene toda su trayectoria. El hecho de que entre un nuevo personaje, una nueva cara como Otto Sonnenholster, involucraría un cambio de imagen completa al Partido Social Cristiano. Esto de la actitud, madera de guerrero, el hecho, o sea, el mismo, digamos que lo representaría como un animal, o sea, como leones realmente, o sea, más allá del Exacto. león Pérez Cordero, ellos se proyectan como leones. Ellos van a la cacería y el hecho de ser no bruscos, pero sí directos, transparentes en lo que han abogado, es algo que los ha identificado por muchos años. Otto Sonnenholster, efectivamente, yo pude conversar con él un día y sí tiene un carácter seguro, sin embargo, es muy políticamente correcto. Considero que las palabras que utiliza, la forma en que se expresa, los datos que también, o digamos que sus intereses que los puede omitir en un momento, todo es muy premeditado. Creo que él tiene un equipo o ha conversado con bastantes asesores en orden de crear una imagen que lo va a llevar en algún momento a ocupar o a desarrollar un rol en la imagen lógicamente pública de nuestro país. No olvidemos que a pesar de que no lo vimos en ninguna lista, en ningún tipo de, no lo vimos como candidato por ningún lado, ni asambleísta, ni nada por el estilo, él ha seguido haciendo trabajo comunitario, ha seguido visitando sectores populares de la mano con el ex eh, el ex prefecto Pablo Duarte. Por lo tanto, se ha ido trabajando y creo que eso es algo que hay que tener en consideración, el hecho de que él no se ha desvinculado de una sociedad. Bueno, por suerte, al menos de las personas que escuchan este podcast, próximamente tendremos a Otto Sonnenholzer, así que se le preguntará directamente en caso si le guste ser parte de la seis, ¿no? Un tema que me gusta, que es muy polémico, por decirlo así, es las ideologías, izquierda y derecha. Personalmente, yo no creo que sean malas. Soy alguien que se enfrasca más en la derecha, que tiene un pensamiento más de derecha, pero no veo a la izquierda como una mala ideología. Lo que tienen son malos representantes, ya sea en cualquier país, ya. Como puedes ver la radicalización de la derecha, que normalmente se los llama fascistas, como la radicalización de la izquierda, que es el comunismo, ya. Que se lo puede ver en países de Europa, incluso en países aquí mismo. Podemos ver el caso de Uruguay, país de izquierda, su presidente, o actual presidente de derecha, si no me equivoco, pero Mujica, que fue gran formador de lo que ahora es Uruguay, es un presidente de izquierda, ¿ya? Uruguay tuvo leyes, perdón, Chile tuvo leyes, tuvo una constitución muy de derecha, o parcialmente derecha con lo que dejó Pinochet, más allá de lo que él haya representado y lo que fue. Podemos verlo en Suiza, en Suecia, en Finlandia, países que tienen los índices más altos de libertad económica, mismos países que tienen transporte gratuito, salud gratuita y de primer nivel. O sea, son países de centro, son países capaz de centro izquierda o centro derecha, pero son países de centro. Son países que toman las dos cosas, lo mejor de las dos ideologías. Solo que aquí, ya sea en los 90, en los 80, en los 90, donde se satanizó al capitalismo en todo lo que es Sudamérica, Latinoamérica, y actualmente en los 2000, donde ya se empieza no a satanizar, pero a ver mal el socialismo. Claro, realmente esto de las ideologías es algo bastante complejo por el hecho de tantas aristas, ¿no? No nos podemos encasillar o muchísima gente no se puede encasillar en izquierda o derecha por el hecho de no compartir uno, digamos, de los enunciados que correspondan a estas, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo encasillar en derecha, ¿por qué? Porque estoy en contra de la legalización
de cierto tipo de drogas, y de eso podemos hablar más Vamos a ver adelante. más tarde. Frente a esto, lo que sucede en Latinoamérica es que es una... Sí, todas las sociedades, digamos, que forman parte de Iberoamérica, bueno, y Latinoamérica también, porque podemos incluir a Brasil, es el hecho de que no existe una ideología que se respete al 100%. Esto lo podemos ver a raíz de, por ejemplo, Nayib Bukele es un presidente de izquierda de El Salvador, el cual lógicamente se ha visto que con sus distintas políticas ha sido intervencionista, pero también ha frenteado, digamos, en gran manera, en gran medida, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia, lo que normalmente las penas que está asumiendo su gobierno no se relacionan con un gobierno de izquierda. Lo mismo podemos ver, bueno, en el caso contrario, en Brasil. Supuestamente Jair Bolsonaro es un presidente de derecha, pero las políticas que ha establecido en Brasil no representan la derecha por completo. Iván Duque en Colombia no es derecha, es una izquierda radicalizada que realmente ha desarrollado un estancamiento económico terrible en Colombia que tal vez nosotros como latinoamericanos en general no conozcamos, pero eso es lo que sucede, se ha ralentizado la economía a otro nivel. Ahora, por ejemplo, lo que se hablaba mucho era del hecho de que, por ejemplo, Guillermo Lazo iba a tener apoyo de ciertos presidentes de derecha, como lo podía ser Lacalle. Lacalle uruguayo es el de... Correcto, Lacalle Pou de Uruguay, que Uruguay, ya sabemos, es la Suiza de Latinoamérica, es el país estrella. O sea, que realmente hay que tener mucha atención en eso porque, aunque sea la Suiza de Latinoamérica, no es un país que sea atractivo para ir. Exactamente. Nosotros cuando queremos migrar, cuando una persona, una familia está, digamos, económicamente ajustado, ¿qué es lo que piensa? Vamos a migrar a los Estados Unidos. No importa si nos quedamos como indocumentados, pero vamos a los Estados Unidos. No piensan, vámonos a un país de izquierda. Realmente es algo que la gente no tiene mucho en mente y es por el hecho de que no conoce, de que piensa que la derecha es la conservadora, es la que te va a poner, o sea, la que ya mismo te manda a la cárcel. ¿Qué es lo que se pensaba con Donald Trump cuando se postula, digamos, en este caso a la presidencia contra Hillary Clinton? Es el hecho de que no, con Donald Trump se construye el muro y Dios mío, todos los inmigrantes se van a tener que ir así a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que realizó? Obviamente se protege su territorio porque es algo lógicamente nacional, es algo patriota de su parte, pero a la vez se desarrollan diferentes programas que buscan la educación de estos migrantes, que buscan la seguridad de los mismos. Es igual el hecho de el Partido Demócrata se relaciona con la izquierda y Joe Biden en estos momentos y Kamala Harris no representan una izquierda asuntos, digamos, sociales humanitarios. Exacto. Porque no es, y eso es lo que nos venden una idea de que la izquierda es así, 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 y la derecha es así, así, así. La izquierda es súper, no liberadora, sino de libertinaje, y en cambio la derecha es algo de dictadura. Lo que no tiene nada que ver es el hecho de las diferentes posturas y el fanatismo, como hablábamos hace un momento, la radicalidad que se desarrollen en cada una de estas. Estamos, no sé realmente la fecha exacta, pero cerca de las elecciones presidenciales de Perú, con Castillo, Pedro Castillo, de extrema izquierda, por declaraciones que ha dado, y Keiko Fujimori, de extrema derecha, o bien arraigada a la derecha. Aquí hay dos temas, uno más de todo de opinión, ¿no? Moral, el de no querer que una izquierda, por bueno, todo lo que ha pasado en Latinoamérica, llegue a la presidencia de Perú, porque Perú también se ha estancado bastante. Ha resurgido Perú en los últimos 15 años, pero se ha estancado en estos últimos 3, 4 años. Y por el otro lado, no, a Ecuador y a todos los países de la región no les conviene económicamente, por inversión extranjera, que gane Fujimori. Vamos de todo, les conviene que gane Pedro Castillo, porque la gente no cree que las empresas
las internacionales, las transnacionales, las multinacionales, se fijan en la política, pero el riesgo país es un riesgo político, es netamente un riesgo político. Que tengan ya consecuencias sociales, económicas, culturales, etcétera, pero son riesgos políticos. La política es lo que rige que a un país le vaya bien o le vaya mal, depende de lo que maneje. Si te digo como ecuatoriano, me gustaría que, no me gustaría, pero sería para mejor que gane, para nosotros que gane Pedro Castillo, porque habría más oportunidades de inversión en Ecuador. Pero para un progreso como región no nos conviene, ¿ya? Porque no decir que la izquierda es mala, pero como te dije, el radicalismo es malo. Y él tiene un, un discurso muy apegado a la izquierda chavista, a la izquierda correísta, a la izquierda castrista. No sé qué opinas tanto tú o qué tanto sepas de este tema. Claro, Castillo es un comunista. O sea, no hay que entrar con matices. Pedro Castillo es comunista y Keiko lamentablemente es una derecha disfrazada. A lo que quiero llegar es que la fuerza que se necesita para representar a la derecha es lo que hablábamos previamente del Partido Social Cristiano. Se necesita una actitud, un carácter, porque lamentablemente nuestra sociedad está lleno de progresismo y está lleno de izquierda socialista. Frente a esto, considero que aunque lo mejor para el Ecuador y para la inversión que puede ser traída, digamos, de forma macroeconómica hacia el país, es el hecho de que sí, en caso de que en Perú gane Pedro Castillo, nos beneficiaríamos de lo mismo, pero yo considero que un crecimiento orgánico de la región podría ser mucho más beneficioso para nosotros. Considero que si gana Keiko, se podrían realizar muchos más tratados de los que podría realizarse con Castillo, en este caso al tener gobiernos que en teoría su ideología se asemeja o es más atractiva entre sí, y pues nos podríamos ayudar mutuamente. No le desearía el mal absolutamente a nadie, mucho menos a Perú, por lo tanto sí esperaría que Keiko llegue a la presidencia. Sería un gran logro para la región y se podría mejorar en sí las relaciones diplomáticas. Lo que hablabas del riesgo país es una realidad y como vimos que con el simple anuncio del nuevo presidente electo, Guillermo Lasso, se disminuyó. Es algo que hay que reconocer, es algo válido para tomar decisiones y creo que Perú debería aprender de eso y darse cuenta que hay una sola salida hacia su crecimiento económico. Bueno, para ya dejar un poco directamente la política, empezar en temas un poco más sociales. Ayer, si no me, no me equivoco, la, la esposa de Guillermo Lasso, la futura primera dama, la primera dama, o la electa primera dama, no sé cómo se diga, tuiteó que estaba a favor, estaba en contra, perdón, del, del aborto. Esperaba que no se promulgue esta ley o que los jueces no dieran el fallo a favor, bueno, el voto a favor, que eran 7 si no me equivoco. Mucha gente la atacó. Mira, personalmente no soy alguien que soy realmente pro aborto porque no puedo ser un pro aborto cuando no tengo la información necesaria. Ya no soy una persona empapada en el tema. Pero bueno, por, por ciertas opiniones, que ya mismo las seguimos discutiendo, creo que es una opción viable, si se puede decir así. Ya. Pero lo que me incomodó bastante, a pesar de no estar de acuerdo en la opinión de ella, es que gente preparada y gente también no preparada la empezó a atacar. Somos un país laico, o sea, si yo soy musulmán, y somos un país democrático. Si yo soy musulmán, cristiano, lo que sea, yo puedo emitir mi opinión. Muy relevante si soy la primera dama o el primer ministro o el presidente o tal cosa. Porque son opiniones personales, ¿ya? Ella puede decir, estoy en contra del aborto y tiene que respetar su opinión y no atacársela. Digo, yo no comparto su opinión, pero tampoco es para estar atacando a una mujer que dicen sí, porque nadie tiene sus comodidades. Bueno, ella tiene su creencia y sus comodidades que la permiten creer de esta manera, ya sea a favor o no. Claro, luego del tweet, en este caso de María Lourdes,
resaltan dos cosas. La primera es lógicamente esta postura en contra de la despenalización del aborto, que fue lo que se discutió, y lógicamente 7 votos a favor, 2 votos en contra, y el hecho de la conexión con el oremos a Dios. Ella menciona esto, lógicamente es una religión católica, Opus Dei, se conoce Guillermo Lazo y toda su familia, por lo tanto eso era algo que nosotros ya conocíamos. Lo que resulta, digamos, de dónde nace el furor, más allá de si es una opinión o no, porque lógicamente lo es y no tiene absolutamente nada de malo, es el hecho de que alguien con esa influencia haya comentado. Además, recalcar que ella lo hace a través de Twitter. Twitter está lleno de progresistas, lamentablemente se concentran distintas fuerzas, y ella no hubiera tenido el rechazo que tuvo en Twitter si en lugar de subir ahí su comentario hubiera ido a un sector popular a decir eso. En un Exactamente. sector popular, la mayoría de las madres y las señoras jóvenes hubiera dicho, sabe que tiene razón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque realmente la realidad que nuestro país vive es que hay grupos muy bulliciosos, hay grupos muy mediáticos, pero esos grupos no representan lo que en realidad la ciudadanía quiere. Es un porcentaje y hay que respetar. Cada quien tiene su opinión, su juicio, sus distintos argumentos o falacias. Pero el hecho de criticar a esta figura, esta imagen pública, por el hecho de relacionar la religión o emitir un juicio relacionado a la opinión, a la religión de su opinión, es algo totalmente fuera de lugar. Normalmente se establece que cada uno tiene que, o sea, es libre de seguir la religión que desee, de creer o no, de estar a favor o en contra de cosas tan delicadas como el aborto, y si ella ha tomado su decisión tiene que ser respetada. Y lógicamente es algo que causa bastante conmoción y ya fue despenalizado, por lo tanto, así haya rezado 10 Ave Marías, pues fue lo que sucedió y esperemos que no llegue a mayores. ¿Cuál es tu opinión en referencia al aborto? De lo que me comentaste temprano, estás en contra de este. Explícame bueno, cuáles son tus argumentos para estar en contra. Te digo, no soy una persona estudiada en el tema, así que, bueno, quisiera escuchar cuáles son tus argumentos para no estar a favor del mismo. Bueno, en primer lugar, establecer que he sido cancelada y súper juzgada en mis redes sociales por emitir mi opinión en torno a esto, pero yo no tengo ningún problema porque efectivamente he leído del tema. Yo he conocido a través de distintos exponentes políticos, no necesariamente figuras dentro de la política, sino politólogos y demás. El aborto tiene, digamos que sus 3 justificaciones principales, que son también llamadas las 3 causales. Dentro de las 3 causales se establece que la primera causal sería que el aborto podría ser justificado en caso de una violación o de un incesto. En segundo lugar, se establece el riesgo de vida o de salud de la madre. Y en tercer lugar, pero lógicamente no menos importante, la malformación de un feto. Frente a esto, creo que hay ciertas precisiones que resaltar. Yo estoy en contra del aborto porque yo no creo que la maternidad será deseada o no. Yo creo que se debe respetar los derechos, como tanto se pide, desde la concepción, porque un ser humano, y por nuestra constitución también lo establecido, un ser humano se considera ser un humano y tiene derechos desde la concepción. Por lo tanto, no es que un feto no siente, porque también podríamos decir, no, una persona inconsciente tampoco siente, pero eso no tiene No. sentido digamos, la analogía no tiene sentido. Esto de que es mi cuerpo, por lo tanto es mi decisión, no entra dentro del juego, no entra dentro del argumento. ¿Por qué? Porque la persona, el ser humano que tú llevas dentro de ti tiene un ADN distinto. Tiene a raíz de la tercera semana un sistema digestivo en proceso de formación, un corazón formándose. Frente a esto, me es necesario recalcar el hecho de que, por ejemplo, las violaciones son eventos traumáticos. Son eventos traumáticos que suceden y no deberían suceder. Hay una frase que siempre se repite, las niñas no son madres, pero lamentablemente, no solo en nuestra sociedad, o sea, esto puede pasar en Ecuador, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Holanda y hasta en Suiza, que las niñas
ocasiones son madres. No debe ser así, pero hay casos y hay muchos en Latinoamérica. Negar la realidad no va a hacer que esta misma cambie. Y retornando al tema en sí, por ejemplo, de las violaciones que ocurren, hasta cierto punto la justificación de la misma es algo justificable, porque intento ponerme en los zapatos, ¿no?, de estas personas. Sin embargo, ¿qué es lo que no se tiene en consideración? Un embarazo no deseado, en este caso por una violación, que termina en un aborto, tiene los mismos o más traumas que llevar a término el embarazo. Es decir, que el embrión se desarrolle y llegue a ser un recién nacido. Por lo tanto, no es que con el aborto los problemas se acaban. Y eso hablando individualmente. Ahora hablemos de forma colectiva. ¿Qué pasa con las violaciones que no terminan en embarazo? Por esas violaciones nos están abogando. Si las mujeres ya quedan, y hombres también, porque hay que tener en consideración eso, o sea, el abuso no es solo para mujeres, pero en este caso que estemos hablando del embarazo o del aborto en sí, nos referimos netamente a las mujeres. El trauma que se lleva después de una violación no es algo que, es que con un aborto lo puedes solucionar. ¿Qué pasa con las personas, con las miles de mujeres al año, o que lamentablemente no se conocen todas, porque lógicamente por miedo, porque es un sistema incompetente y todo eso no se conoce, pero qué pasa con esas personas que no pueden asistir a una ayuda, a diferentes citas de salud mental, que pueden desarrollar de acuerdo a este evento tan traumático? Por lo tanto, los derechos que están abogando en este momento no son, para comenzar, no son derechos. Y en segundo lugar, es el hecho de que, ¿por qué en lugar de querer tapar el sol con un dedo, legalizando cosas como el aborto, no se establece, ok, hagamos una reestructuración a la educación? Comencemos por esto. O mejor, ¿qué tal si desde el Ministerio de Salud comenzamos a impartir esto? Porque es una realidad esto de que la educación sexual en ciertos colegios se da, en otros no se da, en unos se da una vez al año, en otros cuando se acuerdan, entre otras cosas. Pero nosotros tenemos que comenzar a trabajar con la cultura. ¿Por qué? Porque estamos asesinando a un ser humano. No es que por ser un feto y no sentir significa que no tiene vida, porque la tiene. Entonces, eso en torno a la violación, el incesto. Y más allá de eso, el riesgo de salud de la madre, creo que hay casos en que no se puede salvar las dos vidas. Y se ha dado casos en Ecuador, por lo tanto, creo que eso ya en la medida ha sido justificado. Y por último, la tercera causal, que es la malformación, no estoy de acuerdo, porque una malformación es el síndrome de Down. Y no por eso, porque identifiquen, no sé realmente las cuántas semanas, si es a las 4 o 5 semanas que se identifica el síndrome de Down, se pueda determinar, ok, mi posible hijo haya sido deseado o no, tendría esta enfermedad, entonces, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. O sea, no estamos hablando de selección natural, estamos hablando de asesinar a alguien que ni siquiera ha tenido la oportunidad, ni va a tener la oportunidad de defenderse por sí mismo. Y por último, establecer que no es un capricho, y no soy yo hablando desde mi privilegio, porque privilegio es considerar, o sea, es, mejor dicho, es ignorar el hecho de que no se sabe de dónde vengo, no se sabe por lo que he pasado, y no se sabe cuáles son mis motivaciones y mis aspiraciones. En ese momento yo abogo y yo defiendo la vida, y en lo que puedo he sido bastante directa en mis redes sociales, he sido bastante directa en mis opiniones, y siempre me sacan lo mismo, ay, no, es que ella habla de su privilegio. Es como que no, porque el privilegio no se trata simplemente del estatus económico, se habla desde el estatus mental, o sea, cuál es la educación que tú has recibido, y yo la educación que he recibido es el hecho de que la vida se respeta desde la concepción, el hecho de respetar los derechos. Si nosotros vamos a abogar por el respeto, por el cumplimiento de nuestros derechos, por lo tanto también tenemos que hacerlo frente a los más indefensos, a los que los que no pueden hablar por sí mismos. Creo que eso es lo más importante en torno a este tema, y realmente es una lucha súper fuerte que se le viene al Ecuador. Bueno, realmente me has dado una clase porque te digo, soy muy
tengo muy poco conocimiento de este tema, pero aparte de eso, creo que también se debe sí o sí inculcar lo que es educación sexual en los colegios desde temprana edad. Por decirlo como una anécdota, el otro día estaba en Twitter, hay una nueva opción que se llama Space, y entré a un Space a escuchar, y sin mentirte, o sea, aprendí más de educación sexual de los 21 años que tengo de vida. O sea, y te digo, no es que estudié en un colegio random o estoy en un colegio privado que en teoría tiene una buena educación donde supuestamente te enseñan todo para salir preparado de todas las formas. Entonces, como te digo, en un espacio cualquiera, porque es un espacio cualquiera, en un lugar cualquiera, en una red social cualquiera, puedes encontrar más información, o te puedes instruir más de información, o te pueden contar más de lo que te pueden enseñar en un colegio. Aparte de esto, creo que también se debería, no, no es que creo, se debería ver un poco más del lado del hombre. O sea, vas a violar a una mujer, vas a violar a una niña o a alguien, debería tener una mayor pena. O sea, debería haber una castración química, como lo hay en otros países. Ya, opinión propia, vuelvo a decir la persona que esté viendo esto. Y capaz una pena legal más fuerte de las que hay, porque no es un secreto que aquí las leyes son muy frágiles, son muy flexibles, ¿ya? Claro. Pero, Lo que digamos, sucede, dime. perdón, antes de que te olvide, antes de que me olvide de esto, por ejemplo, esto de la castración química es algo bastante interesante que se ha debatido, digamos que en diferentes foros internacionales. El hecho de someter a una persona a una castración química, o más allá, vamos a hablar de las penas en sí, algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Por qué la Corte Constitucional dice, ok, despenalicemos esto? Porque realmente nos están nos están poniendo hartísima presión y ¿qué podemos hacer? ¿Por qué en lugar de esto el Estado no busca mejorar, hacer más efectivo un sistema judicial? Hacer un sistema judicial para hacer cumplir las penas como se deben, establecer penas más altas, porque yo estoy a favor de eso, de establecimiento de penas más altas, tal vez no la pena de muerte, no vamos, digamos, tan a los extremos, pero sí a penas más altas. No se puede hacer una investigación sin que se manipulen, digamos, que las pruebas. Asimismo, no hay una inversión dentro de esta institución porque está llena de corrupción. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Lo que hablabas de la educación sexual es otro tema. El hecho de que hay mucha información en Internet, hay mucha información en redes sociales, pero nosotras las personas somos tan selectivas que escogemos las cosas que solo queremos escuchar. Espérame, ya, que solo queremos escuchar. Por lo tanto, es algo bastante peligroso y hay algo que tener en consideración, dado que es trabajo del Ministerio Público. Claro, te digo, opinión propia de nuevo. Sí creo que estoy un poco más a favor de una pena de perpetua o de muerte en casos de violación o de asesinato, porque jugar, digo, es mi opinión, jugar con la vida de una persona de una forma como es una violación o quitarle la vida a otra persona, obviamente no vas a matar a un policía, no vas a meter una pena de muerte a un policía que está salvando a alguien de un robo o de un asalto o de algún tipo de delito, obviamente, hay que ser coherentes. Pero creo que, desgraciadamente, aquí en Ecuador, la educación no es buena, ¿ya? Realmente es muy mala, es muy mediocre, por decirlo así, ¿ya? No, no sé si estoy siendo muy radical, pero yo muchas veces he estado, y lo estoy de acuerdo, en una pena perpetua para la gente que viole y que asesina a otras personas, porque no se puede jugar con la vida de alguien, ya sea de una violación y peor en un asesinato. Para cambiar de tema, y el último tema, un tema que topaste anteriormente, la legalización de la marihuana, ¿ya? Es un tema, creo que casi tan controversial como el del aborto. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. En esta también estoy a favor, más que todo por temas económicos, ¿ya? Mi área de estudio,
es más enfocado a los negocios, a la economía, y bueno, creo que le veo un beneficio económico al país al, al legalizar este tipo de drogas. Obviamente, es la única que yo pensaría es la marihuana, ¿no? Por razones que las demás son mucho más dañinas, mucho más producidas, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo considero que desde el 2014, cuando se aceptó la tabla de consumo, fue un gran error y un declive para el Exactamente. Ecuador. Esta tabla de consumo, porque ya se permitió, de un sinnúmero de drogas, no solo de la marihuana, abrió una puerta a que aumenten no solo casos de drogadicción y todo eso, sino casos de delincuencia, muertes y un sinnúmero de cosas y un alza en las diferentes cárceles nacionales. Considero que aunque la legalización de la misma y la comercialización bajo ciertos límites sea considerada en ciertos estados de Estados Unidos, ayude, digamos que no solo a la calidad de la misma, porque hay que hablar también de eso, o sea, Exacto. la marihuana tiene una calidad que debe ser medida bajo ciertos parámetros, los productos así mismo. Aparte de eso, disminuiría uno de los negocios más líquidos, digamos, de todo el mundo, que es el narcotráfico. Exacto. Sin embargo, no hemos visto que esto en Estados Unidos haya decrecido, es un negocio que sigue sumando no solo dinero, sino también vidas, es algo bastante peligroso, es algo que el Ecuador ha sufrido muchísimo, no solo con la guerrilla, ni con esto, todo esto del contrabando, sino con el hecho de la delincuencia organizada. Bueno, dado, como mencioné, existe la tabla de consumo, que ya ha despenalizado la marihuana y otras cosas, como esto ya no medicinal, sino como recreacional, yo creo que es el inicio de todos los males, porque la marihuana va a llegar un momento en que te aburra, en que te canse, en que no sientas nada y pases a la cocaína. De la cocaína pasas a drogas más fuertes en pastillas y luego terminas inyectándote. Y eso es lo que llega a dañar tu cerebro, no solo tus órganos, no solo poner en riesgo tu vida, sino de las personas que están a tu alrededor. Y hay un principio muy interesante que se aplica más que todo en la posición o en la ideología libertaria. Es el principio de no agresión. Frente a esto se establece que si yo me estoy haciendo daño a mí, como que ya queda en mí. El problema entra cuando yo tengo una familia, cuando yo tengo un círculo eh, al que le afectan mis decisiones, al que le afectan como que mis comportamientos, el hecho de que, si yo me fumo un porro de marihuana, hoy no voy a estar súper relajado. Pero ¿qué es lo que sucede? Te vuelves improductivo. Al mismo tiempo, no solo te dañas a ti, dañas a tu familia y ese tipo de cosas. Creo que la legalización de la marihuana no sería para nada buena, más allá de lo que ya se ha legalizado, de lo contrario debería volverse a despenalizar para uso recreativo. Otra cosa que hay que resaltar es el hecho de que en los Estados Unidos es impresionante los impuestos que llevan los productos que contienen componentes de la marihuana, como el THC y todo esto. Los impuestos van hasta el 30%, o sea, de valor agregado por lógicamente contener este tipo de droga que lógicamente afecta a toda una sociedad. Hay muchas personas que comparan y dicen, no, pero es que ya está legalizado el alcohol y el alcohol daña el hígado, o de lo contrario, el tabaco, y el tabaco daña los pulmones. Lamentablemente está legalizado. Y ya no podemos echarnos para atrás porque es algo que se ha normalizado tanto en la mayoría de sociedades, en la mayoría de países. Pero no por eso, y sabiendo todo el daño que hace el alcohol y sabiendo todo el daño que hace el tabaco, vamos a llegar con otra droga y vamos a realizar lo que fue en los años 60, todo esto del Amendment de Estados Unidos, porque lógicamente todo el mundo era alcohólico y todo el mundo, digamos que abusaba de esta sustancia. Me comentaste que estabas en contra del aborto, perdón, me equivoqué de tema, en contra de la legalización de la marihuana. Sí. Mira,
por si acaso, para las personas que están escuchando, para ti también, no consumo ningún tipo de drogas, por si acaso. Si creen que si mi, la favorabilidad que tengo para la legalización de la marihuana no va por ahí, sino es que, está bien, comparaste Ecuador con lo que pasa en Estados Unidos, pero más de todo, es verdad, tienen un alto impuesto allá, solo que actualmente el Ecuador tiene bueno, como siempre lo ha tenido, pero creo que más ahora tiene un gran problema de drogas y narcotráfico, ¿ya? Lo que se, lo que aquí en Ecuador es tanto como producción, como puertos de embarque o como conexiones para diferentes países, dado la ubicación geográfica del Ecuador que beneficia a los narcotraficantes, esta misma, si legalizamos, una hipotética legalización solo de la marihuana, la heroína, cocaína y millón de drogas que existen, que realmente no tengo su conocimiento, eh, no sería realmente creo que sería bastante beneficioso para el Ecuador. Principalmente, mejor dicho, iniciando la medicinal, aunque si no estoy mal, ya se inició o ya está en proceso de legalización lo del cannabis. Ya. Creo que Sí, eso vi el año la pasado. legalización de la marihuana, ajá, medicinal, es prácticamente ya un hecho, realmente se ha aplicado, se ha practicado y se vende, digamos que los distintos componentes, como lo que mencionaba el THC, es algo bastante, el CBD es bastante Ujú. común. Sí, para dolores, etcétera. Pero mira, creo que en Ecuador, al ser un país tan pequeño, al legalizar tú la marihuana, sa- no es que se acaba la delincuencia, porque nunca se va a acabar, se va a reducir un poco, en opinión, al legalizarla, porque ¿por qué es tan atractivo el mercado de las drogas? Porque son tan baratas de hacer comparado a lo que se vende. O sea, ellos se ganan el 100 o el 100% o incluso más en lo que es de producción comparado a venta. ¿Ya? El mejor mercado que existe actualmente es el de las drogas. ¿Ya? Al tú legalizar esto, le quitas un fuerte golpe al narcotráfico, de lo que está arraigado aquí en el país. La delincuencia, obviamente, no vas a legalizar, yo qué sé, la creepy o no sé qué tipo de marihuana haya, te juro, no consumo eso ni sé de eso, pero bueno, el montón de tipos de marihuana, de variedades que haya, se va a regir un, un estándar, lo que yo creería que se debería regir un estándar, y obviamente aplicar impuestos, porque está mal si lo digo, pero hay que verlo como un negocio, estás bien, el Estado tiene plata perdida en la marihuana, porque no pagan impuestos, porque son empresas fantasmas que, es verdad, pagan impuestos de de la razón ficticia que utilicen, ya sea cacao, banano o lo que sea que sea la razón para poder falsificar su verdadera producción. Ya. Al tú ponerle un tipo de impuesto a esto, vas a, vas a reducir el mercado negro de las drogas, exactamente de la marihuana. Ya. Y dijiste, sí, no se debió legalizar el tabaco ni el alcohol, porque capaz el tabaco no te hace sentir diferente, no te hace ver el mundo diferente, como lo puede hacer el alcohol que te pone mal, igual la marihuana, pero igual hace bastante daño, ¿ya? O sea, las tres hacen bastante daño, no soy quien para jugar cuál hace menos daño. Hay estudios de la Universidad de California que dicen, sí, la marihuana hace menos daño, pero la Universidad de Boston dicen que no. Es realmente un tema muy complejo, pero creo que para el Ecuador, para un país tan pequeño, tan, no sé decirle tercermundista, un país, eh, no sé, no encuentro la palabra, no quiero decir ni menospreciar el Ecuador, ni decirle primitivo ni tercermundista, pero un país pequeño, en vías de desarrollo, un país en producción, un país que creo que puede tener, no lo tiene, pero puede tener mayor manejo a diferencia de potencias como Estados Unidos. Porque si comparar Ecuador en este tipo con Estados Unidos,
Creo que sí es bastante porque, bueno, realmente por todo, creería yo, ¿ya? La marihuana es te digo, no vas a legalizar todos los tipos de marihuana, se va a crear un estándar. Se podría crear un estándar, mejor dicho. Y la medicinal, obviamente, porque hasta donde sé existen aceites, existen lociones, cremas. No necesariamente que se fuman un blunt o un porro o alguna cosa como esas, ¿no? Y mira, Claro, dentro de la medicinal se aplica tópicamente y es algo exacto. bastante distinto, ¿no? Esto del control que mencionas por el hecho de ser un país pequeño, no solo en población, sino también en territorio, es algo interesante de evaluar. Creo que lógicamente es un factor que se debe considerar, pero aún así el decir que legalizar la marihuana va a descender eh, su consumo no es una realidad, No, porque no, es como consumo no decir, creo. Consumo realmente no no, creo. es de lo contrario. O sea, yo considero Exacto. que sería de lo contrario. El hecho de permitir o de abrir esta puerta haría que las diferentes personas se involucren en el consumo recreacional, como le llaman, pero considero, así como te dije hace un momento, la marihuana es la puerta de las otras drogas, es la puerta de las adicciones y es bastante peligroso considerar esto teniendo en cuenta que nuestra sociedad no es una sociedad educada, no es una sociedad fundada en valores, sino es una sociedad servida y lógicamente hay que tener mucho cuidado con eso. Asimismo, el hecho de que al legalizar se estaría dando un fuerte golpe frente al narcotráfico es algo subjetivo, bueno, es algo hasta en cierta parte puede ser real, pero el legalizarlo no nos va a asegurar el hecho de que desciendan cifras considerables de este negocio tan lucrativo como es el narcotráfico, que se pelea la liquidez mayor del mundo con, lógicamente, el tráfico de órganos y el tráfico de personas. Y bueno, para concluir como que esta parte, consideraría que es algo bastante peligroso y realmente me mantengo en mi postura que no debería legalizarse. ¿Sabes? Algo que normalmente se dice, más que todo es por la educación. O sea, como la gente dice, Latinoamérica o Ecuador no está listo para esa conversación. Te digo por qué. Porque puede ser que sí, puede ser que no, pero todo depende o todo inicia desde la educación que tenga la persona. ¿Ya? Porque si no tienes una buena educación, si legalizas la marihuana o legalizas lo que sea, igual va a seguir siendo un mal legal. ¿Ya? Creo que para poder legalizar este tipo de sustancias que serían muy beneficiosas en el ámbito laboral, económico, etcétera, principalmente en esos dos, se debería empezar educando o instaurando un tipo de educación como la sexual, pero de consumo de sustancias, de qué es lo que lleva, de qué está hecha la marihuana, yo qué sé, la tradicional o la legal de Estados Unidos, a la creepy o la morada o el blunt o todos esos tipos de variedades que hay. Creo que Ecuador podría legalizarla si es que se inicia un tipo de educación de la misma. Mientras tanto, va a ser una lucración del gobierno sin ningún tipo de retribución hacia la sociedad. Es algo, un tema bastante complejo en realidad. Eh, y pues realmente al, también hay que considerar que ni siquiera se tiene un control, ahora que en teoría hay un control de la legalización, hay fuertes índices que afirman que realmente clínicas, en este caso de desintoxicación, están a full, no son eficientes, por lo tanto creo que habría un colapso más adelante en caso de la legalización de esta droga. Y es algo peligroso y más allá del beneficio económico que traería al Ecuador en el sentido de que el gobierno no solo estaría aumentando su presupuesto por medio de la recaudación de impuestos, sino que también estaría haciéndole frente a esta lucha en contra del narcotráfico, pues también hay que hablar del valor
el atributo, digamos, productivo que se le puede dar a la ciudadanía. En el caso de que, lógicamente, el ciclo económico orgánico del país, no hablemos del ciclo estatal, bueno, que asume el rol estatal, sí se vería un poco afectado frente a los distintos involucramientos de posibles personas en la drogadicción. Bueno, creo que llegamos al fin del podcast. Ya llevamos 1 hora y media, 1 hora y 20 creo que conversando. Realmente una conversación muy amena. Muchas gracias, Martina, por aceptar por aceptar la invitación al podcast. Eh, para las personas que estén escuchando esto, hoy es jueves 29 de abril, posiblemente salga este sábado o el siguiente sábado. Lo más posible es que salga este. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Realmente es interesante conversar con alguien joven que tenga un poco de criterio social, cultural y político. Muy pocas personas realmente lo tienen, más que jóvenes, adultos jóvenes. Es interesante conversar con alguien que no está inmersiva en la política, pero aún así tenga conocimiento de la misma. No, a ti, Julián, por eso esta iniciativa fue algo bastante interesante, temas mediáticos, polémicos, pero que realmente hallamos la forma de comunicar a cierto punto la opinión y el juicio que tenemos de esto. Y nada, muchísimas gracias a ti. Gracias.